AW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 3 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, ¿qué de más decir? Hoy el tema de portada. Nos robaron el juego en el Azteca. Como siempre, pues esa mafia de CONCACAF haciendo lo que sabe. Pues empaupando a los grandes en contra de los pequeños. Una especie de regalo ayer. Dicho por los propios mexicanos. Un penal que no era penal, minuto 80, lo de siempre. Pues México, así, ¿quién no es inexpugnable en su cancha? Hoy vamos a analizar a profundidad ese juego porque pues, hay cosas que fallaron por parte de Panamá. Esos cambios en minuto 65, que es más o menos cuando el reloj del señor Christiansen dice que hay que cambiar, él pues, saca incluso jugadores que están echando un buen juego. No hay que cambiar a lo que está funcionando bien. Se sabía esa falencia en defensa, pero creo que Miller lo hizo muy bien. Yo creo que bueno, hay mucha historia que contar en el detrás de cámara de ese juego. Ahora a sacar la calculadora. ¿Qué nos espera para esta última ventana? Bueno, acaban de escuchar a Beto Cruz. Tanto Costa Rica como Panamá no la tenemos fácil. Yo creo que todo está definido en quién va a ser esa cuarta posición rumbo a Qatar en busca de ese repechaje. Un día en el que, bueno, informarles que el expresidente Ricardo Martinelli es positivo de COVID. Así que desearle pues, las mejores de las situaciones a él y la pronta recuperación. Tiene su vacunación completa. Porque, pues, si bien los casos van a la baja, pues sigue la tendencia preocupante en el número de fallecidos diarios. Es algo a la cual hay que prestarle atención. Sobre todo porque está llegando gente que no tiene su jornada de vacunación completa. Como dijo José Luis, hoy inicia la vacunación a menores de edad. Recuerden, la escuela empieza en algo más de un mes. Y qué porcentaje de escuelas están ya reparadas, es lo importante. Siguiendo la telenovela de la designada embajadora de México en Panamá, el Partido Acción Nacional, el Partido Conservador de Vicente Fox, pues se opone a esta designación. Hay en México también pues cierta preocupación por la forma como una de las escuelas tradicionales de diplomacia de América Latina junto a Brasil, junto a Perú, pues está manejando su diplomacia como si fuera un capricho presidencial. Y eso pues preocupa a la élite política mexicana. Hoy es jueves, don José, 3 de febrero. Buenos días, Fernando. Buenos días. Yo creo que el juego nos va a seguir atormentando a todos durante la mañana de hoy. Bueno, ya yo estoy despierto. Tengo suficiente adrenalina con este juego para estar súper despierto en la mañana de hoy y compartir con ustedes las noticias, los hechos, para que usted tome las decisiones que crea correspondientes. Bueno, Laura María de Jesús Rodríguez, la propuesta designada embajadora en Panamá, será y seguirá, ha sido, es y seguirá siendo noticias. Ahora le cuento un poco sobre ella. Pero lo primero, Fernando, quiero destacar hoy un día especial. Hoy cumpleaños Gianna, mi nieta. Una hermosa nieta y una hermosa niña. Un abrazo y un beso a Gianna en su cumpleaños de hoy. Mire cómo está el mundo, para que usted, en el marco de esta compleja situación, saque un tiempito para analizar, porque de lo que pasa en el mundo depende nuestro futuro. Este es un país abierto al mundo. Recuerde siempre, nuestra separación de Colombia se da fundamentalmente porque Colombia estaba inmersa en una guerra civil interna, que nos las extendieron a nosotros por 1000 días. Mientras nosotros estábamos pensando, ya Fernando les contó de un ferrocarril que habíamos construido que había sido la primera comunicación transoceánica y uno de los principales ferrocarriles del mundo. Y ya estábamos en construcción y se había dejado la construcción del canal francés y teníamos la esperanza de que el canal se construyera y ya se estaba en negociación el canal. Entonces desde esa época para allá, nosotros siempre hemos sido una cintura
con expectativas hacia el mundo. Nuestra gente, nuestros conservadores, porque esos fueron los que realmente dieron ese proceso de 1903, Sí. de los Recuerda panameños. que el Partido Liberal estaba en una guerra civil interna. Bueno, Benjamín Herrera trató de fusilar a Belisario Porras, él se tuvo que ir. Y Belisario Porras estaba en contra de la independencia de Estaba nosotros en por contra. razones estratégicas también de él, pero Porque él era un hombre listo para ser presidente de de Colombia, no ¿no? de Panamá. Sí. Entonces, nuestra vista de nuestros hombres y mujeres de esa época estaba en el mundo En exterior. el mundo exterior. Y allá apuntamos. Y hoy sigue siendo exactamente igual porque nuestro principal recurso es eso. Por eso nos interesa lo que pasa en el mundo. Y comienzo rápidamente por explicarle algunas cosas. Primero por la pandemia y le doy rápidamente algunos datos que usted debe tener. La Organización Mundial de la Salud dice que es muy prematuro para declarar la victoria contra Omicron. Yo comparto ese criterio. De hecho, el hecho que Dinamarca haya dicho que se acabó esto, Dinamarca está en el medio de un resurgimiento, de un rebrote. Para que salga. Digo, además que es una gente mucho más con conciencia social, es decir, más educada. disciplinada. Disciplinada. Así Más que a esa disciplinada. gente le dicen que no tienen que ir a terrazas y ellos no van. Punto. Nosotros nos No dicen... hacen un parking nosotros en la somos casa. al revés. Pero bueno, no es que allá se acabó, no. Ellos están en un rebrote. También hay problemas en otros países de Europa. Hay problemas en China, que actúa con una mano dura. Y allá ni protesta porque no la dejan. En los Estados Unidos, 45 de los estados están en la baja, en términos, y hay 5 en alza, pero todavía sigue siendo, los positivos han caído drásticamente, los muertos siguen siendo excesivamente altos, lo que significa el peligro de la Omicron, que es dominante en los Estados Unidos, y todavía existe un efecto de Omicron fuerte en el mundo. No nos engañemos en eso, entonces tenemos ahí un punto hemos avanzado mucho, sin duda alguna. Pero también, rápidamente en nuestro continente, porque quiero dedicarle unos minutos más a este tema de la confrontación global que se está dando. Argentina, con una inflación de 50%, con un problema económico serio, con el problema de la pandemia, con el problema del incremento de la pobreza y del hambre. Llegó a un acuerdo, si yo les conté, sobre el Fondo Monetario, pero el hijo de los Kirchner, que dirige la bancada, renuncia en contra de eso. Mientras el presidente está en una gira por Rusia y por China, y donde por allá anuncian la construcción de una empresa, de una planta nuclear para producción de energía, de unos 8.000 millones hecha por China. Entonces uno verá ahora el camino que tomará todo este proceso negociador interno, cuando sus propias fuerzas están opuestas y él contribuye muy poco a darse un entendimiento de qué es lo que está pasando en el mundo. En este caso Argentina. Mientras en Perú, el presidente Pedro Castillo, en el nombramiento de su tercer gobierno, ha elevado el nivel de incertidumbre global, cayéndose la moneda de ese país, y sumiendo al país en una situación bien complicada, con una falta extraordinaria de experiencia en el manejo de la complejidad de lo que está ocurriendo. En Ecuador, el presidente Lasso, el desastre que hubo con ese derrumbe que mató decenas de personas y que además se une a un problema general que hay de pobreza y de cambios estructurales que se hicieron en los quinquenios pasados, que lo que han dejado es un país entrampado en el populismo. Entrampado. No hay populismo bueno, es como el terrorismo. Sí, las fiestas todos terminan... Es decir, Alguien tiene que pagar, en algún alguien tiene que momento. pagar. Y entonces, esto es como el terrorismo. No hay terrorismo bueno ni malo. Bueno, esa es la herencia de la Revolución Francesa. Ahí es donde nace el buen salvaje y que llegó al culmen en los años 70 cuando incluso la prensa internacional apoyaba a las Brigadas Rojas, apoyaba a grupos terroristas cuando esa es la respuesta. No hay terrorismo bueno. Y fíjese, si usted quiere saber la complejidad de lo que está, mire lo que está pasando en Costa Rica y en Colombia. Costa Rica que entra a elecciones este domingo, para el 6, hay elecciones, hay 25 candidatos, hay más del 47% de la población que oscila, depende de qué encuesta usted mire, ya es inmaterial ver las encuestas.
Lo que sí sabemos es que hay una gran mayoría de costarricenses que no sabe qué va a votar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es muy difícil predecir lo que va a pasar. Podemos intentar decir que hay candidatos que tienen las mayores opciones. Entre ellos están los dos partidos tradicionales, lo cual pone un escenario diferente en Costa Rica de lo que pasó en Perú, por ejemplo, en donde los partidos tradicionales se desaparecieron. O lo que pasa en Colombia, en donde los partidos tradicionales No, tienen 20 años de no estar. que no juegan, en este. Y en Costa Rica, el Partido Liberal de Liberación Nacional y el Partido Social Cristiano están ahí. Y le sigue el Partido de los Evangélicos. El partido de gobierno va detrás de la ambulancia. Sí. En todas las mediciones que han hecho, puede ser que surja por ahí, no sabemos. El que le diga que sabe qué va a pasar, nosotros lo que le hemos dado algunas tendencias, nosotros le vamos a dar seguimiento, porque allí la fragmentación política, esa expresión de desencanto de la población con el sistema político. Ahí la única cosa que no está en juego es si este país va para la izquierda o la izquierda moderada. No, a este país va para el centro derecha. No hay ninguna opción visible de movimientos hacia el centro izquierda en Costa Rica. No hay. Contrario a Colombia, en donde la situación se va complicando cada vez más y van a salir más candidatos. Ingrid Betancourt va sola, ya anunció que va sola, con su partido. Zuluaga, del partido del señor Uribe, va solo también. Va solo. Petro, que va marcando adelante por mucho, va en una coalición. Fajardo va en una coalición del centro del medio. La derecha, del centro derecha, se encuentra buscando candidatos. Esto se va a definir en marzo, los candidatos presidenciales, donde habrá elecciones intermedias, elecciones para coger los senadores y el gobierno locales, y la elección presidencial en su primera vuelta, si nadie obtiene los votos correspondientes, será en mayo 29. Entonces, ¿qué indica Colombia? También, Fernando, fragmentación. Una fragmentación extraordinaria que no se expresa tanto, por ejemplo, en Brasil. En Brasil lo que hay una polarización, ahora sí, entre Bolsonaro con su política de fallos permanentes y una economía que tiene una alta tasa de inflación y una caída que técnicamente puede ser catalogada como una recesión, y esa unión de inflación y recesión es lo más mortal que usted puede tener para un país. No hay presidente, candidato de gobierno que gane en una situación como esta. Cuando la economía se encuentra bajo estas condiciones, esa es la razón fundamental de las elecciones. No hay más ninguna otra. No hay ningún otro peso. Mientras Lula da Silva se dispara lejos. Y el promotor de toda esta estabilización política en Brasil, el señor Sergio Moro, marcha a un lejano tercer lugar. Tras de la ambulancia, el bandido ese. Bueno, ya veremos qué va a pasar. Pero en ese marco general se están dando las situaciones en nuestro continente. El presidente Trudeau, que también tiene COVID, Sí. acosado no solamente por la historia pasada de los niños muertos, asesinados Orfanatos en católicos. los orfanatos, acosado por los camioneros, por las movilizaciones, sigue allí, mientras los Estados Unidos, su democracia, ayer le contaba, está en permanente acoso. Ahora, pero mire lo que está pasando en el mundo, que es, digamos, la plataforma de la confrontación más compleja, más peligrosa que se está desarrollando. Voy a apoyarme un poco Hay un escrito que aparece en la Estrella de Panamá de nuestro amigo Julio Bermúdez Valdés, un joven profesional que le tengo un gran aprecio y respeto, igual que a su padre, Julio Bermúdez, que fue un dirigente del sector agropecuario, de los hombres de eso de tuerca y tornillo. Un saludo para Julio Bermúdez. Él publica un artículo que se llama La guerra es desastrosa, venga de donde venga. Un titular a la cual yo creo que nadie puede objetar. A ese título nadie se puede. Sin embargo, al leer el contenido de lo que expresa Bermúdez, discrepo profundamente de él. Y lo voy a hacer con todo respeto, porque su enfoque, hecho con una descripción bastante bien hecha, escrita muy bien,
está desenfocada desde mi punto de vista porque no entiende lo que está ocurriendo en Ucrania, ni lo que ha hecho el señor Putin. En primer lugar, Julio, y todos de nuestra audiencia, Putin no está amenazando invadir Ucrania. Es que ya él invadió Ucrania. 8 años. En el 2014, él invadió Ucrania, le quitó Crimea y metió más gente en el norte de ese país para montar una guerra de guerrilla, y hasta este momento hay más de 17.000 ucranianos que han sido asesinados por estas bandas. Esa es la primera cosa que debemos saber ahora. Y es por eso que esos 113.000 hombres y esas cantidades de tanques, cohetes del señor Putin, que además son un gasto extraordinario contra una sociedad, Julio Bermúdez, que está totalmente liquidada económicamente. Sí. La pobreza está empoderada en Rusia. Entonces, no es que va a haber que ya el señor Putin invadió Ucrania y tiene la intención de utilizar la coerción como elemento de su política exterior. Pero además, debemos recordar que Ucrania, durante el estalinismo, fue prácticamente uno de los más grandes genocidios de la Segunda Guerra, aparte antes de la guerra. No, estamos hablando de antes de la guerra. Antes del Holocausto. El gran terror. El Holodomor se llama el exterminio ucraniano. El exterminio en Ucrania fue de tal naturaleza que se calcula entre 4 millones y 10 millones de ucranianos asesinados por el estalinismo. Y que lo que hizo Rusia fue, además de hacer todo eso y destruir todo eso, quedarse con los alimentos que Ucrania, porque Ucrania es una gran productora de alimentos, sí, invadió, repobló una parte. Los trabajos de ingeniería social más grandes de ese área. La hizo en Ucrania. Por eso que hay un sector de la población ucraniana importante que odia a muerte. Esto no es una cosa nueva. Cosa igual que pasó con los chechenios. El odio que usted ve en esa guerra, y yo estoy en contra del terrorismo en cualquiera de sus formas. Pero eso que usted vio ahí es porque en el estalinismo todos los hombres fueron liquidados, y los que no fueron liquidados fueron mandados a Siberia a morir allá. Y las mujeres chechenias se encargaron con lo poco quedaron, reproducirse. Y lo peor y lo más triste es que todos esos fueron trasladados en camiones donados por los Estados Unidos durante la guerra. Entonces, cuando hablemos del problema de Ucrania, tenemos que tener en cuenta que quien dirige el país, Vladimir Putin, ni es demócrata, ni tiene ninguna intención de serlo ni aparentarlo. De aparentarlo. Él es un dictador que la oposición rusa o es asesinada, o es encarcelada, y es exilada, o es encarcelada bajo prisiones que no tienen nada que envidiar a la época del estalinismo. Al Gulag. Nada. Esa es la realidad. Entonces, Putin, en este escenario, con la administración Trump, tuvo espacios políticos. Cada vez que alguien deja los espacios políticos, alguien lo ocupa para intervenir en Siria, para hacer un papel importante en el Mediano Oriente. Fíjese lo que pasó en Kazajistán hace unas semanas. ¿Qué tropas entraron en Kazajistán? Sí. ¿Y qué es Kazajistán en este momento? Es una república, entre otras cosas, que su energía viene del carbón. Del gas. Y que está produciendo el Bitcoin. Acuérdense que para hacer minería en Bitcoin se requiere de mucha energía. Y los niveles de contaminación que esa república, que no es rusa, pero que Rusia la protege, igual que Bielorrusia. ¿Quién está protegiendo a Lukashenko, Julio? Putin. ¿Y qué es lo que hace Lukashenko? Traer gente de Irak y de Siria y los transportan a la frontera polaca para que se vayan a Europa para crearles problemas. Así actúa la mente de Vladimir Putin. No nos engañemos en eso. ¿Quién puede estar a favor de la guerra? Nadie. Hay que estar loco. Bueno, los locos son estos. Porque decir que la provocación viene de los Estados Unidos, de Europa, ¿quién puso los 116.000 hombres ahí? Ahora, que los imperios han invadido, sí, sin duda. La guerra de Irak fue había razón para hacer, no había ni armas nucleares.
Eso lo hemos dicho aquí mil veces. Pero en este momento, Putin ha logrado una cosa que para él era imprescindible. Hacerse de un escenario mundial. Fíjense lo que está ocurriendo en estos días. El presidente Putin, el último que va a hablar, creo que hoy o mañana, está hablando con el presidente Macron nuevamente, por segundo día, por segunda vez en menos de una semana. Las delegaciones de Rusia se han reunido con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con la OTAN, y Putin dice que Europa no entiende sus necesidades de seguridad. ¿Cuál es la necesidad de seguridad de Putin? A ver, esta no va a ser una guerra terrestre. Habrá una invasión terrestre en Ucrania, pero la guerra en general, si se da, será una guerra de cohetes intercontinentales. Sí. Ese es lo desastroso de lo que estamos hablando. El suicidio global, al que Putin apuesta a que una Norteamérica dividida y su democracia herida mortalmente y con una Europa débil, él, el hombre poderoso, puede venir porque él tiene muchas armas nucleares y ha hecho una alianza temporal con la República Popular China, que sí es una potencia económica, ¿no? Entonces, cuando uno mira esto, uno se da cuenta que Putin sí ha logrado un primer objetivo de su estar en el escenario global. Ha perdido un cálculo. La OTAN, o la NATO, en inglés, vamos a decirlo en español, la Organización del Atlántico Norte, con el presidente Trump, había sido debilitada enormemente. Putin le ha dado una razón de ser estratégica a la OTAN hoy. Tanto así, Julio, que países que no son miembros de la OTAN, hoy quieren ser miembros de la OTAN y hoy están mandando parte de sus ejércitos a los países que anteriormente fueron de la Unión Soviética, que odian esa relación a los rusos, por general. A los rusos. Y ayer el presidente Biden, para que no le quede ninguna duda al señor Putin, autorizó el envío de 3.000 hombres para reforzar a Alemania, reforzar la atención a Ucrania y reforzar Rumanía. Y si miras el mapa, te darás cuenta que te aparecen 3.000 hombres muchos. Bueno, Rusia tiene 116.000. Y no comparé. ¿Qué pasaría con nosotros si un ejército como el colombiano decide un día ponernos 15.000 hombres en la frontera de nosotros? Sí. ¿Qué pasaría? Entonces, Ucrania no tiene armamentos para enfrentar al ejército ruso. Pero Rusia sí sabe una cosa. Aquí viene la segunda cosa que debe saber nuestro amigo Julio Bermúdez. ¿Es Putin un dirigente popular, revolucionario? No, Putin siempre fue un miembro de la KGB. Siempre. Y actúa como miembro de la KGB. Camina. En él no se puede confiar en nada. En lo absolutamente nada. Porque los espías nunca dicen la verdad. Ellos viven de la mentira. Del cuento. Y Putin, quien rodea a Putin, no es el pueblo ruso. Es la oligarquía rusa. Estúdiate todo lo que está pasando en la revista Forbes y verás la cantidad de multimillonarios rusos que son los que financian las campañas del señor Putin. Y a los que se han sido beneficiados de los otorgamientos de las grandes concesiones mineras, de gas, de petróleo, de extracción de minerales en Rusia, incluyendo a Putin y su familia. De hecho, aquellos oligarcas que tienen su asentamiento, el lavador del dinero ruso más importante del mundo es Inglaterra. Y ellos lo saben. Por eso que cuando los Estados Unidos amenaza con la aplicación del sistema SWIFT, que es la relación interbancaria, todos estos oligarcas se van a quedar sin transacciones. Y Rusia también. Esto es más potente que una bomba nuclear. Sí. Y la guerra no se va a detener. Los Estados Unidos no van a mandar gente a pelear en Ucrania. No. Y si hay confrontación, será de otra naturaleza. La guerra está determinada por el espacio. Yo no sé si ustedes conocen que hoy tanto Rusia como China, como Alemania, como Inglaterra, puede saber lo que está pasando en Rusia instantáneamente por el espionaje espacial que hay. Y los drones y todos los misiles van a ser controlados. Por eso que yo comparto el titular. La guerra es una locura.
Es más, la construcción de las armas nucleares están hechas más como una medida de disuasión para la guerra. Y para eso han servido. Salvo las 2 explosiones que se hicieron en Hiroshima y en Nagasaki. Mas nunca se han usado las armas nucleares. Es un gasto inmenso e innecesario y costosísimo. Costosísimo. Tanto en Rusia, como en China, como en Inglaterra, como en Japón, donde le hagan. Y para los países. Y todavía pues no entiendo por qué Argentina quiere una... Bueno, es una planta mucho más eficiente, mucho más limpia, Bueno, entre comillas. siempre se habla de ser Pero- más limpio. Pero mientras se están cerrando las Las plantas nucleares. plantas nucleares, Alemania, que es la que más ha cerrado. ¿por qué yo quiero plantear esto? Porque en este juego de la guerra, y la guerra siempre, recuerden, es la extensión de la política al campo militar. Von Clausewitz fue el que hizo eso. Y esta concepción geopolítica de Putin ha tenido algunos errores para él. Primero sí, el éxito de que él está en la plataforma global. Bueno, todo el mundo conoce al ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, Lavrov. y después Vladimir Putin, que ahora da conferencia a cada momento, porque se considera él en el plano mundial. Pero ahora, ¿dónde está su problema? La debilidad estructural de economía rusa, que no es la debilidad estructural de China, por ejemplo. El poder de China no está en sus armas nucleares. El poder de China está en su poderosa economía que ha logrado desarrollar en 40 años de paz. Y China se encuentra preocupada por esto, porque China sabe lo que arriesga. Igual que los Estados Unidos, igual que nosotros debemos saberlo. Yo no apuesto a la guerra. Lo que yo apuesto es que a Putin no se salga con lo que se quiere salir, que es la imposición del autoritarismo y la lucha y la destrucción de la democracia como sistema, porque no hay ningún otro sistema mejor que la democracia. No lo conozco. No es. No hay. Y entonces nos desenvolvemos en un mundo en la cual, por ejemplo, fíjese la República de Panamá. Nosotros somos parte de ese mundo, porque lo que se está discutiendo en Ucrania, lo que hizo Putin con la invasión de Crimea, con su intervención hace unos días, con su apoyo a Bielorrusia, es mantener una estructura que le permita a él tener control del transporte de gas. Y fíjese lo que hizo Estados Unidos y Europa ahora, está buscando a Qatar, que posee más yacimientos de gases, para sustituir a Rusia. Y hasta en eso está perdiendo Putin. Y los oligarcas rusos, que están viviendo en Inglaterra fundamentalmente, están asustados. Entonces, creo que el presidente de los Estados Unidos no ha dudado entonces de mover sus tropas para decir, bueno, tú moviste un alfil, ahora yo voy a mover una torre. En ese juego peligroso puede haber una provocación. Y fíjense que esto está tan así, que ha permitido el olvido de regiones, por ejemplo, como África. Hubo un intento de golpe de Estado en Guinea-Bissau, que las fuerzas de seguridad que respaldan al presidente liquidaron a más de 20 personas golpistas, lo mataron. Y ha habido más de 5 golpes de Estado en África, en la lucha por el poder de esta guerra global. Mire cómo está nuestro continente. Y entonces a nosotros, que somos dueños de una vía interoceánica, mi querido amigo Julio Bermúdez, y que tenemos un tratado de neutralidad firmado con los Estados Unidos, y que los Estados Unidos nos entregó el canal funcionando, contrario al colonialismo francés, en Argelia, no sé si No, usted en conoce la Vietnam, guerra de donde Argelia, mataron incluso o en los burros. Vietnam. Los burros que había, los mataron, es decir, para no dejarle nada. El a Ho Chi colonialismo Minh. norteamericano nos dejó el canal funcionando y ha jugado un papel importante en este proceso de transición. Ha jugado un papel importante. O sea, yo creo que debemos analizar lo que está ocurriendo en este mundo en función de los intereses de nosotros, no de Putin. A mí no me preocupa. A mí el señor Putin me parece que es una aberración, es un retroceso para Rusia. Y este es un problema que él avanza a un proceso de confrontación con el mundo en la mente de los dictadores. Es una mente complicada, pero sencilla. Él quiere el reconocimiento de una Rusia imperial que ya no existe. Sí. Es más, el mundo es tan internacional ahora que los creadores de la internacional se quedarían asombrados por el nivel de interdependencia que ha desarrollado el capitalismo. Adam Smith. ¿Cuándo usted se pensaba que las empresas norteamericanas se iban a mudar a China?
Miren lo que está haciendo los Estados Unidos, querer mover las empresas de China para acá y no depender de las industrias chinas que en esta crisis le demostraron a los Estados Unidos que no tenían ni siquiera los recursos para enfrentar la pandemia. Entonces es entender el volumen de lo que está ocurriendo pensando en los intereses de la patria. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar sobre COVID, vamos a hablar sobre el fuero penal electoral. He escuchado muchas discusiones sobre esto y le quiero dar un punto de vista apegado a lo que dice la ley, por qué salió eso. Y vamos a hablar sobre este dilema, yo no diría dilema, esta angustia que tiene uno con las empresas de distribución eléctrica. Sí. Los apagones, las fluctuaciones de los voltajes, todo eso. Y encima en estos días se fue el sistema de Naturgy, la atención al cliente. A la vuelta, eso y más.